las cosas bien y creo que es bonito ver que se demuestra, ¿no? Que el esfuerzo que estamos poniendo está dándola. Tercero, a personas específicas de UCB que me lo pidieron, así que eso serían John, Camila, no me acuerdo si Joyner lo dijo, pero igual se lo voy a dedicar a Joyner, a Jesuli, a Sara Miranda y a Andrea Flores, porque las tengo en mi corazoncito y son nuestras hijas, nuestras notitas, así que las quiero mucho y les dedico también este discurso a ellas. Siguiente a mis novios, porque me apoyan demasiado y no entienden qué estoy haciendo en debate, pero me apoyan muchísimo siempre en lo que estoy haciendo. Así que nada, esto va también para ellos, los quiero mucho. Último, creo que a toda la sala, porque hay que hacer muchísimo esfuerzo para llegar a cualquier ronda eliminatoria, pero el TIPIS es un torneo particularmente duro y creo que es increíble que todos estemos aquí y que va a pasar quien más se lo merezca y nada, va a ser un debate excelente. Ok, minuto 36, no fue tan malo. Voy a empezar ahora sí mi discurso en 3, 2, 1. Panel, tenemos que entender tres cosas concretamente para saber por qué lamentamos la anulación de esta primera vuelta electoral. Primero, creo que es importante entender cuál es el contexto concreto de Rumanía. Creo que Rumanía tiene una sociedad que está fuertemente arraigada a principios democráticos y a principios de la defensa de la democracia. ¿Por qué quiero empezar diciendo esto? Creo que es importante señalar que Rumanía tuvo una dictadura extremadamente fuerte hasta aproximadamente los años 70, si no me equivoco, y dentro de esta Rumanía hubo una cantidad muy, muy importante de represión de cualquier tipo de ideal que no estuviese alineado con los ideales comunistas de esta dictadura. En ese sentido, creo que el pueblo rumano está fuertemente caracterizado por una defensa de sus propios derechos y sus libertades civiles y se movilizan consistentemente para obtener estos elementos de libertad civil y tienen incentivos fuertes para proteger sus propios ideales democráticos. Además de ello, Rumanía es uno de esos países que está más alineado que no alineado con los ideales europeos. Es decir, es particularmente poco probable que este señor hubiese tenido oportunidad de ganar una segunda vuelta de elecciones. Creo que voy a desarrollar esto un poquito más en uno de mis siguientes puntos. En ese sentido, nos parece que por principios básicos de la democracia y por principio de los derechos fundamentales y de los debidos procesos que se están rompiendo inherentemente al momento de anular esta primera vuelta electoral, es un hecho inherentemente lamentable. Creo que el contrafáctico es claro, que no se hubiese anulado y que hubiesen ido a una segunda vuelta para las elecciones presidenciales de Rumanía y que se hubiese hecho una investigación propia en el corto/mediano plazo para determinar si realmente hubo una interferencia extranjera dentro de este proceso. ¿Qué pasa? Creo que primero hay que determinar que Rumanía es uno de esos países que por razones místicas de la vida nunca estuvo parte de dentro de la Unión Soviética, ¿no? Pero que sí es un país que puede verse fuertemente afectado por Rusia al ser un país de Europa del Este y que puede tener este tipo de interferencias de forma significativa. Por ende, sí entendemos que es una preocupación real, pero no consideramos que la anulación directa sin un debido proceso de fondo sea adecuada y tendría que haber ocurrido ese debido proceso del fondo y no nada más caer en, bueno, hay una posibilidad de inferencia extranjera de Rusia, vamos a anular las elecciones y vamos a prohibirle a este señor que entre a las próximas elecciones. No importa que sea un señor de ultraderecha. Baja de Opo, dame tu punto. Sí, si efectivamente hubo como interferencia Rusia o algo, ¿qué te hace pensar que ese tipo de cosas no lo van a ayudar precisamente para llegar a la segunda vuelta? Eso es parte de mi argumentación, me parece excelente que sea un punto de información, así que esto lo voy a responder dentro de mi argumentación panel, créanme. Entonces, vamos a hablar acerca de qué cositas ocurren dentro de este contexto para que esto pase. Primero, y creo que es el argumento más importante, creo que en principios está mal, ¿verdad? Hay un efecto significativamente negativo en los principios básicos, no nada más europeos, sino en general, de la vida humana y de la protección de la democracia, que están viéndose muy, muy, muy afectados dentro de este contexto. Primero, porque creo que los efectos, que los procesos electorales normales de un país son una de esas cosas que se deben proteger y que una primera vuelta precisamente es para garantizar, los países en donde estas ocurren, que sea la opinión más representativa posible la que está dándose en el largo plazo. En ese sentido, creo que uno, es significativamente poco probable que este señor, no estoy diciendo su nombre porque no sé pronunciarlo, fuese a ganar una segunda vuelta. ¿Por qué? Primero, como ya dije, creo que Rumanía es un país que quiere proteger estos principios democráticos y que en principios es malo que venga a la corte y diga, no, 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 no te vamos a permitir a ti que participes porque no sabemos si Rusia efectivamente está metiendo su mano en esto. Segundo, creo
que existan posibilidades significativamente grandes de que el resto de la población se alinease en favor de candidatos que fuesen más moderados cuando este señor estuviese dentro de la primera vuelta democrática, dentro de la primera vuelta como un ganador, entre comillas, muy grandes. ¿Por qué digo esto? Porque ya ha pasado en otros países que están fuertemente alineados con los ideales europeos, como por ejemplo en Francia, como está pasando también en Alemania, en donde a pesar de que la ultraderecha ganó como segunda fuerza más grande, el resto de los escaños políticos se están alineando para quitarle poder a los partidos más nacionalistas, más de derecha, más extremistas, para crear gobiernos de coalición en donde estas personas no tengan la potestad de acceder al poder para generar daños significativos en cualquier arista de las que pueden generar daños significativos la derecha. Creo que entendemos que el ultranacionalismo es malo en principios porque atenta contra los derechos fundamentales y no queremos permitir que eso esté también generando un daño significativo. Además de eso, entendemos que en un segundo punto de razón por la que es en principios malo, creo que no hay un debido proceso de fondo para determinar que hubo una inferencia extranjera de forma efectiva. En medida de que, primero, las elecciones forman parte de procesos judiciales fundamentales y que, dos, la Corte Suprema fue la que dijo, no, no vamos a permitirte que te vuelvas a presentar y vamos a anular este primer proceso de elecciones porque creemos que estás siendo apoyado por Rusia, se entiende que existe una falta fuerte de legitimidad respecto a si hay una razón de fondo verdadera y de peso para poder anular estas elecciones cuando no tenemos un proceso de investigación que sea eso, ¿no? Claro y conciso y que sea sólido en ese sentido. Por ende, creo que se pierde una cierta legitimidad de parte de la robustez de futuras elecciones y eso es, en principios, extremadamente negativo para la estabilidad institucional y para la limpieza de las elecciones en el futuro. Tercero, creo que se hace significativamente peor el proceso de la ultraderecha y el ultranacionalismo. ¿Por qué? Creo que cuando no existe un paper trail de lo que está pasando y no existen debidos procesos que me digan fundamentadamente por qué esto está haciendo, cuál fue la razón por la que está pasando esto y que haya verdaderamente no un proceso largo judicial y que esté fundamentado por las instituciones específicas de un país, estoy básicamente diciendo, no, yo no quiero que tú participes porque eres de derecha. Esto es fundamentalmente malo porque creo que permite que este señor se vuelva esencialmente un mártir para el movimiento de ultraderecha, en donde me dicen, ah, o sea, estás reprimiéndome políticamente solo porque soy ultraderecha y estás poniendo la excusa en que supuestamente hubo una inferencia rusa sin decirme de verdad que eso pasó, sin darme pruebas de que eso pasó y simplemente por una denuncia, ¿verdad? Y además me prohíbes a mí participar porque supuestamente soy un agente ruso. Creo que cuando tenemos un caso de malversación de fondos, por ejemplo, de Le Pen, en donde la derecha está efectivamente llorando porque se los quitaron de encima, pero tienen que lidiar con el apelar judicialmente a las cortes, traer pruebas de que las apelaciones que se están haciendo son falsas, existen barreras significativamente más grandes para que la derecha pueda ponerse a llorar y decir, uy, es que efectivamente hay una persecución política y no son los hechos que se están dando. En esta medida, creo que por principios y porque se empeoran los procesos ultranacionalistas, es lamentable esta decisión y creo que hay suficientes mecanismos aquí para que por lo menos se le dé crédito a mi discurso en el debate. Gracias. Ah, se me tocó, perdón. Ah, ya, sí, sí, sí. Ahorita te leí, no te preocupes. Voy a poner mi timer. Oigan, wait, porque entró alguien de público y tiene el micrófono abierto. Ah, uy, creo que yo lo pago. Ok, Haka, gracias por este torneo. No había debatido en un tiempo, fue bonito volver a debatir contigo. Eres un gran amigo. Ah, y nada, simplemente eso. Saludos a la sala. Hay gente muy linda acá que conozco, gente que admiro, de la cual he aprendido de sus talleres formativos como de Baja de Opu, Marce y Andrés. Y también excelente panel. Listo. Perdonen por demorar. Denme un segundo. Empiezo mi discurso en
3. No me den poise por voz, ni hagan mucho barra que porfa me distraen. Yo veré en qué momento les doy poi. En el minuto 5 ya lo leeré poi a la baja. Para engage. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. El problema de estos debates en eliminatorias, cuando debatimos a razón de países que están alejados de nuestro conocimiento de votante pero muy informado, es que muchas de las personas se ponen a tirar mentiras. Voy a lidiar y refutar un bloque de mentiras muy grandes por parte de proposiciones porque voy a hacer un baño en realidad que nos va a permitir pasar a la siguiente ronda. Noten, verdaderamente su anulación fue tan pero tan cagada que no justificaron nada a razón de prohibirle seguir las elecciones. Tenemos 3 respuestas que demuestran que esto es falso. La primera es que noten que parte del rechazo y la justificación que precisamente da la Oficina Central de Elecciones no es votarlo porque simplemente es ultraderecha, sino porque no hubo un cumplimiento de requisitos legales. Noten, en Rumanía, al igual que en cualquier presidente, en cualquier elecciones democráticas, los candidatos deben de cumplir ciertos requisitos legales, sean firmas válidas de apoyo, sea declaración de bienes respecto al presidente, sea no tener antecedentes respecto a ideologías que sean extremadamente, por así decirlo, ultraderecha o ultraizquierda debido a los problemas en el pasado que el propio proposición explica, los cuales han sido problemáticos en la historia de Rumania. Esto lo que implica es que si su postulación fue rechazada, fue por no cumplir ciertos requisitos, los cuales no solamente uno, no se los han sacado de donde no les llega el sol, sino que 2, estaban ya previstos a razón de la configuración misma de cómo es que se dan las elecciones. Creemos de que sigue respetando esa democracia en este sentido. Pero lo segundo es porque parte de haberlo sacado de las elecciones es a razón de un control institucional por parte de este órgano electoral que es independiente. Note, este órgano no está manchado por tintes de ideologías, ni mucho menos. Precisamente los antecedentes del pasado es lo que han hecho que existan procesos de básicamente selección de quiénes son los puestos que deciden en este órgano electoral independiente para verdaderamente ver si es que las elecciones se están dando de una manera poco legítima o no, poco transparente o no. Es precisamente esa incidencia por parte de este órgano de control, lo cual ha determinado que no es una decisión arbitraria o política, sino hay una evaluación técnica detrás del marco constitucional. Comparan cuáles son las normas constitucionales, comparan cuál es el proceso que está siguiendo, si es que cumple los requisitos legales, y a razón de ello también cuáles son los antecedentes propios del candidato. Todo lo que hace esto es respetar la configuración democrática que tanto exige proposiciones que debemos de tener. Pero lo tercero es que noten, incluso si es que no hubiera sido la mejor, tiene la potestad de rechazarla. Es un poder el cual ya su propia Carta Magna le concede este órgano institucional, independiente. Yo no entiendo por qué es tan malo a priori. Pero vamos a lidiar con lo otro, y es el planteamiento que nos pasa respecto al contrafáctico. Si es cierto que no hubieran ganado la segunda vuelta a razón de investigación, pues probablemente si no lo hubiera ganado a razón de investigación es porque se hubieran demostrado las cosas ya dichas con anterioridad, ¿no? Probablemente para que no hubiera ganado la segunda vuelta es a razón de una investigación que se hubiera sacado, es que probablemente se hubiera encontrado que es un candidato de mierda, que tiene alineaciones con ciertos grupos paramilitares, que da declaraciones abiertas en contra de la UE y de la democracia. Eso es un facto, pueden buscarlo luego si es que se les da la gana. Pero noten, probablemente si no hubiera ganado, entonces lo que reconoce proposiciones, que es la segunda vía para ellos, es que entonces no tiene mucho apoyo. Entonces tampoco es que estamos yendo en contra del clamor del pueblo. En ambos casos no creemos de que estamos yendo en contra de lo que verdaderamente el pueblo legitima. Ya hemos explicado por qué hay una configuración democrática que sustenta el hecho de que se haya básicamente sacado. Gracias por estudiar Derecho, Esan. ¿Quiénes apoyan a este señor? No, es una figura que sí es verdad es conocido, pero es conocido a razón de nichos extremos, ¿no? Es popular a razón de toda esta narrativa propia trumpista de ser ultraderecha, de ser conspiranoicos a razón de la democracia occidental. Esto lo que hace es, si bien es cierto, amplificar su mensaje en redes por este factor de spam y de masividad que tiene, pero no es verdaderamente, por así decirlo, lo que demuestra cuáles son los intereses del pueblo en tanto a tener una gobernabilidad que sea alineada precisamente con la democracia. Proposiciones reconoce que la propia población valora la democracia por los conflictos ya pasados. Si es que demostramos que este actor está en contra de ella, entonces estamos ganando el debate. Pero lo segundo es porque es un martir mediático, ¿no? O sea, la narrativa se sustenta más que todo en victimización. Vean los TikToks de este hombre, han pasado en redes. O sea, es movilización a comparación de lo que ocurrió en Estados Unidos de Blades America Great Again, una tontería igual a razón de Rumanía. Es un hombre cual ni siquiera tiene un plan político, es un hombre cual abiertamente da declaraciones en contra no solamente de ciertas minorías, sino que tilda de terrorista a cualquiera que no lo apoye. Vamos a hacer un encuadre que demuestre la incapacidad de ser alguien confiable y que de la posibilidad de haber ganado en el contrafáctico probable de proposiciones hubiera hecho básicamente una cagada a razón de la democracia. Note,
Yergowski, si bien es cierto, es una figura política, es una figura que tiene muchas conexiones con grupos no solamente ultraconservadores, sino nacionalistas, estos partes incluidos en el movimiento legionario y círculos de extrema derecha, los cuales, sorpresa, reality check, en el pasado han tenido abiertas declaraciones y conflictos, no solamente con órganos autónomos constitucionales propios del país, sino que han tenido mucho revuelo a razón de ser un partido el cual se trataba de predecir que a razón de ganar probablemente se hubiera costado los poderes del Estado. Pero lo segundo es por la discursiva que maneja, es un rechazo absoluto a la democracia. No solamente es violento en medios, en su manera de expresar, sino que da declaraciones abiertas respecto a que la UE y a que los derechos, a ciertos tratados que te obliga a adherirte a esto son extremadamente malos. Y noten que la prensa alternativa es algo que ha sacado a flote precisamente estas declaraciones que le ha hecho. ¿Por qué es probable que al haber ganado hubiera cooptado los poderes? Lo primero es a razón de la captura del poder judicial, esta razón de nombramientos ideológicos, porque noten, si es que concedemos que tiene una fuerte influencia ideológica, probablemente hubiera influido en el Consejo Superior de Magistratura de la Rumanía. Esto le permite no solamente tener jueces de Corte Constitucional, sino probablemente escaños destinados a personas que son afines de su ideología, a razón de todo este auge de la ultraderecha que no solamente se ve, uno, apoyado precisamente por estas lógicas antidemocracia que existen en la actualidad, sino por dos, a razón de todo el apoyo y logística que le brinda en Rusia. Creemos de que Putin ya tiene un antecedente de interferir en las elecciones de esta manera, como lo hizo con Ucrania en el pasado, antes de que entrara Zelensky. Quienes gobernaban Ucrania no eran personas que eran afines a la ideología de Putin, simplemente era un títere más para poder seguir con su control geopolítico. Pero lo segundo, antes de continuar, ¿puede la baja, dime? Eh, Mateo, sí, el tema del requisito legal existió, pero la principal justificación del TC fue el tema político y sobre todo, lo más importante es que se admitió a trámite. De lo que tú estás hablando no tendría sentido porque se A admitió. ver, el hecho de que la principal justificación haya sido por un tema político no significa que no hayan habido otras justificaciones las cuales están a razón también del pronunciamiento del TC para decir que no ha cumplido, pero claro, para decir que no ha cumplido con todos los requerimientos legales. Incluso si es que sea principal esa la justificación o no, no me interesa, no ha cumplido con los requisitos legales. Entonces, si está dentro del margen de la democracia, puedes tratar de invisibilizar lo que quieres. Pero lo segundo es el apoyo a Rusia. Ha dado declaraciones abiertas respecto a sus incentivos de querer apoyar a Rusia, que es, creo que todos acá, bombo de intuición, estamos en contra de personas que financian guerras, que están a favor de dictaduras. Esto muestra una jaula de pensamiento esto hace una jaula de pensamiento en el debate, porque a razón de que proposiciones más demuestre que la democracia es lo más importante del debate, más se ponen una soga en el cuello, en tanto este presidente probablemente hubiera cagado en este sentido. Lo segundo que quiero explicar, ay, no me falta tiempo, no, para que no sea Han Case, lo que Han acaba de explicar dentro de su discurso es precisamente cómo el hombre se percibe como legítimo a razón de la población y cuáles son los problemas sistemáticos de esa percepción de legitimidad a razón de una buena gobernabilidad, nunca más orgulloso de proponer. Hola, se me escucha y se me ve. Ay, qué pena. Bueno, sí tocó. Gracias. Voy a poner el timer. Mientras tanto, palabras más, palabras menos. Aiden, te quiero mucho. Gracias por confiar en mí y apoyarnos mutuamente. Creo que esto simplemente es una premonición de muchas buenas cosas que se vienen para nosotros y nuestro entrenamiento. Y nada, a mi circuito venezolano, al cual quiero apoyo y estoy orgulloso de pertenecer y de haber crecido aquí. Creo que somos el mejor circuito simplemente por el cariño y apoyo que nos tenemos incluso cuando somos de otras sociedades, que cuando competimos entre nosotros se siente simplemente como una competencia sana y eso es agradable. Y a mi sociedad, Debate UCB, porque genuinamente el apoyo y el crecimiento que he tenido gracias a ellos es incomparable, genuinamente. Y nada, muchas gracias. Saludo a toda la sala, creo que todos son debatientes de los cuales aspirar y un orgullo estar acá. Y bueno, espero verlos más adelante. 3, 2. La protección a la democracia no indica simplemente pasarse los procesos, porque un bien no justifica los medios. Los medios en los términos legales tienen que ser completamente exhaustos y explicados de manera necesaria para que la población pueda no solo legitimarlas, sino al mismo tiempo apoyarlas.
¿Por qué en la democracia se necesita población y legitimación? No entiendo por qué la alta oposición no lo termina de ver, pero es simplemente el hecho de porque la legitimidad de los procesos dependen directamente de que la población los siga, porque esto quieren un proceso de control o que exigen un proceso de control hacia la población, y la población, para sentirse controlada o sentirse validada dentro de estos procesos, necesita apoyar directamente el hecho de que esto exista. Cuando yo tengo un proceso el cual está siendo afectado porque no está siendo fundado simplemente en cuestiones legales, como lo propone directamente alta oposición, que es muy cierto, no tengo un proceso que básicamente las personas puedan apoyar. Incluso cuando esto es así, termina siendo afectado constantemente. Alta oposición, y esto es una refutación directamente al cumplimiento y cómo no se lleva, primero, nos pone una carga de cómo nosotros no debemos apoyar actualmente el proceso que tiene directamente el democrático a nivel de las elecciones, de por qué nosotros no tenemos que lamentar o no tenemos que lamentar directamente el que no haya sido escogido para las elecciones actuales, pero el lamento es directamente el por qué nosotros estamos lamentando la primera vuelta principal, la cual afectó y la cual no fue evaluada a través de los procesos necesarios, sino simplemente ante la duda o ante la exigencia o ante la denuncia de que básicamente Rusia había influido. Algo que principalmente ha existido, pero la influencia de Rusia no se ve ni explicada, ni establecida, ni matizada. Por tanto, la investigación que se puede realizar hacia eso no es suficientemente eficiente. Es evaluada a través de la influencia que puede tener a nivel de la inversión que ha tenido Rusia a través de estos partidos. Esto es una denuncia que se le hacen a países como Moldavia, Serbia, Hungría, en todos sus procesos electorales. ¿Por qué? Porque son países que son directamente evaluados a través de esto. Vamos a explicarlo directamente en un modelo como Moldavia. Moldavia teniendo una gran influencia por parte de los países como Ucrania, básicamente con todo el proceso de la guerra, pero al mismo tiempo teniendo un país disidente dentro de sus propias fronteras, como es lo es Transnistria, tiene procesos de evaluación de Rusia precisamente también por haber formado parte de la Unión Europea. Esto solamente nos indica principalmente el hecho de que sí, existen esta influencia. Pero ¿qué ha pasado con Moldavia? Nada, sigue teniendo un proceso pro-europeo con Maya Sandu directamente dentro de este país. Por tanto, ¿por qué? Porque se respetan principalmente las elecciones, porque directamente ha existido procesos en los cuales se ha apoyado directamente esas necesidades. Incluso cuando Maya Sandu fue presidenta electa y cuando fue presidenta encargada, fue directamente evaluada a través de los mismos procesos legitimados para que pudiera crecer directamente las instituciones de países tan evaluados o tan procesos democráticos que se necesitan como los países de Europa del Este. Esto se extrapola directamente a Rumanía porque los procesos prorrusos son presentes dentro de todos estos países de alguna forma u otra. El tema es cómo poder generarlos de una manera en que se pueda dictaminar el cómo está sucediendo, el qué está sucediendo y por qué están influyendo, son mucho más importantes que simplemente desestimar un candidato por todos los argumentos que ya te dijo Biden. Ahí donde entonces entendemos que la presencia rusa directamente en los procesos electorales se necesita dejar muy en claro y muy establecido dentro de los procesos de legalidad y los procesos básicamente de toda la demostración electoral que existe dentro de estos países, porque si no, la duda y el quedar la duda solamente queda como un ataque hacia Rusia, al cual puede de nuevo reestructurar una alianza o un proceso de revelación constante dentro de los políticos prorrusos y evaluados de Rusia con el hecho de cómo esto pueda seguir. Ahora, la refutación directa a lo que el no cumplimiento de las postulaciones y las normas constitucionales que nos trae alta oposición no se basa suficiente, porque entonces si fueron evaluados estos documentos y fueron evaluados de manera correcta para su primera vuelta, y en la primera vuelta el tener lo suficiente para pasar a la segunda vuelta, pero anular la primera vuelta y luego anular su postulación, no es basada directamente entonces en la necesidad de documentos que no están siendo presentados porque ya fueron presentados y fueron aceptados. Son directamente basadas en la política principal y en lo que representa ese proceso ultranacionalista. Entonces, de nuevo, solamente se presenta en cómo la ideología se ve atacada y no directamente en cómo esta persona no está correspondiendo a los ideales democráticos. Por tanto, la ideología lo que va a hacer es reaccionar de una manera donde no va a aceptar la legitimidad de ninguna parte de las elecciones, incluso cuando la democracia indica que la aceptación de las personas hacen un proceso. ¿Qué está faltando principalmente a esto? No solamente el debido proceso legal que tanto alta oposición quiere aceptar, sino al mismo tiempo la posibilidad incluso de que existan como arisings por parte de esta parte ultranacionalista solamente y únicamente por no haber sido o por sentirse acagados dentro de este problema. El control para eso es muy importante dentro de alta oposición y no lo van a lograr. ¿Baja? Si los procesos adecuados que ustedes dicen son tan profundos y tan largos, el resultado, si efectivamente Rusia intervino, es que nos demos cuenta cuando esta persona ya es presidente y esos daños son irreversibles y muy problemáticos. No,
porque primero se accionó antes de poder generar. Los procesos no van a ser suficientemente largos cuando la investigación se es. E incluso si es así, el daño, ¿cuál es? ¿Cuál es el daño que esta persona ultranacionalista llegue? Lo dice alta oposición directamente con el hecho de cómo esto puede verse dentro de los procesos de poder. Pero él dice que va a llevarse por completo todos los poderes políticos necesarios al momento simplemente por el apoyo a Rusia. No hay una certeza verdaderamente en que se vaya a cagar en el proceso judicial, aunque ya se está cagando en el proceso electoral, el proceso administrativo tampoco. No hay una certeza en cómo esto va a suceder de verdad en el mundo de alta oposición. Lo que sí te puedo dar la certeza es que sí va a suceder en el mundo de alta gobierno, que cuando se faltan a los respetos directamente en los procesos electorales de este país, va a haber un alza directamente en lo que puede corresponder. ¿Por qué? Porque el respeto judicial es importante para el debido proceso, porque fortalecer la democracia a través de procesos donde se respete directamente la libre elección de las personas, como lo están haciendo actualmente con respecto a Georgescu, es importante, como por incluso cuando respondemos directamente a estas necesidades, es lo que debe responder. Pero tres, porque la razón justa es legitimar directamente las elecciones a través del proceso de control y necesidades que la población desea. Eso, directamente el hecho de por qué yo lo hago es necesario, porque incluso cuando se descubre después, cuando esta persona es electa, se puede pasar por proceso directamente de desestimación, como se hizo directamente con el proceso en Moldavia, con Maya Sandu, cuando se reveló directamente que había prorrusos y se dio las evidencias necesarias. Maya Sandu se encargó directamente como presidenta encargada del país para el proceso después ser electa y ella ser presidenta. Esto indica que sí hay debidos procesos dentro de los países de Europa del Este para que cuando se descubra, incluso cuando está en la presidencia, sea suficientemente importante, porque la contraposición de poderes dentro de estos países es importante, porque la democracia indica que directamente debes tener procesos anteriores. No hay una certeza de que esta persona se vaya a cagar en los procesos administrativos y a agarrar todos los escaños del poder político, porque necesita elecciones para eso. Si el factor electoral no está a favor de él de un principio, porque fueron pasado por encima directamente, no indica que se va a pasar por encima cuando él vaya a utilizarlos. Eso indica directamente que sí hay certeza de contraposición y contrapoderes dentro del sistema parlamentario para que él no se caiga en los poderes y exista buen funcionamiento cuando se necesite desestimarlo por cuestiones de legalidad. Muchas gracias, orgulloso de proponer. Hola, ¿se me escucha?
Muchas gracias. No sé si sea nuestro último torneo juntos, pero solo quiero decirte que eres una persona súper talentosa y sé que te va a ir muy bien en RD. No podré estar contigo físicamente, pero sí de corazón. Un saludo para toda la sala, para Alta de Gobierno, para Alta de Opo, para Mati Durán, para Baja de Opo y para todo el mundo. Bueno, esperemos que Ángel vuelva rápidamente. Ya, ¿sí me escucha bien? ¿Sí? ¿Sí, Ángel? Vale, listo. Sí. Ok, listo. Ah, y bueno, te quiero mucho, Fer. Y si este es nuestro último debate juntos, solo decir que estoy muy orgulloso de ti y que nunca nadie te haga dudar de lo increíblemente talentosa que eres como persona. Es increíble que seas tan buena persona, pero es realmente increíble que hayas aceptado venir conmigo. Te quiero mucho. Vale, listo. Ok. 3, 2, 1, va. El caso de Cámara Alta de Gobierno tiene impactos que no están probados. El caso de Cámara Alta Oposición, si ustedes lo notan, tiene impactos muy grandes, pero su nivel de plausibilidad es bien pequeño, básicamente porque no conocen cómo se dieron las elecciones en Rumania. Lo que vamos a explicar son dos cosas. Uno, porque es probable que no hubiera ganado Georgescu las elecciones en segunda vuelta, pero dos, porque incluso si las hubiera ganado, la capacidad de hacer todo lo que dice Cámara Alta Oposición es realmente muy pequeño. Lo tercero, vamos a explicar cómo son los votantes ultranacionalistas y vamos a explicar comparativamente cómo esto es tan terrible dentro de la sociedad. Primero y más importante, vayamos con el análisis. Noten comparativamente que Georgescu ganó las elecciones con el 22% en primera vuelta, ¿cierto? Y se quedó muy cerca de los otros dos candidatos como Elena Lasconi y como Marcel Ciolutsko, ¿cierto? O sea, los tres comparativamente tuvieron votos bastante cercanos. ¿Qué quiere decir esto? Tanto el Partido Socialdemócrata como el Partido de Izquierda, como el Partido Ultranacionalista de Georgescu tuvieron votos muy similares. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir comparativamente es que no existe una garantía real de que en la segunda vuelta hubiese ganado justamente las elecciones. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta comparativamente estuvo extremadamente reñido, lo que significa lo siguiente. Uno, comparativamente las personas están bastante divididas a la hora de votar. Eso es lo que significa en ese orden de ideas, es que cuando ganan las elecciones por votos tan pequeños, significa que en la segunda vuelta es vital, porque cualquier cosa eventualmente que haga un candidato es suficiente como para que una persona decida quitarte tu voto y votar por otro partido en la particularidad. Reconozcan comparativamente que cuando en la segunda vuelta significativamente hay candidatos que están luchando por los votos de la mayoría de la población, hay incentivos de fiscalización. Cualquier error que cometa Georgescu, cualquier error que cometa Marsconi, cualquier error que cometa cualquiera de los partidos, implica en esa idea que va a ser fiscalizado por el otro partido político, ¿cierto? Es decir, cualquier error que cometa un partido político es evidenciado en redes sociales, en medios de comunicación, por los lobbies económicos que financian las campañas políticas de cada uno de estos partidos políticos, para que en ese orden de ideas se puedan exhibir los daños, se puedan exhibir esos errores en la materialidad e impidan comparativamente que la gente vuelva a votar por ellos. Eso pasa en todas las elecciones en el mundo. Creemos entonces comparativamente que la garantía real de lo que hizo primera oposición dependía de demostrar que él hubiese ganado las elecciones en segunda vuelta, lo cual con lo que ya estamos explicando, uno, disminuye su delta, pero dos, comparativamente con esta mecanización, vamos a probar un segundo punto. Uno, reconocen comparativamente que lo que dice alta oposición implica que Georgescu tuviese un poder muy fuerte en todos los otros poderes del Estado, como el poder legislativo, lo cual es intrínsecamente falso por cómo funciona el sistema del Parlamento rumano. Miren, el Parlamento rumano tiene dos cámaras, ¿cierto? La Cámara de Senados y la Cámara de Diputados. Pero hay acá una cuestión súper importante que primera oposición no sabe, probablemente casi nadie sabe dentro del debate, pero sí lo sé porque, pues, digamos, leo noticias. ¿Cómo funciona esto? Uno, tiene más de 500 escaños políticos en la materialidad, ¿cierto? Es decir, hay como 350 aproximadamente escaños políticos en el Senado y 150 escaños políticos en los diputados. Pero ¿qué ocurre comparativamente? Esto es algo que mucha gente no sabe, y es que hay más de 31 partidos políticos dentro justamente del poder legislativo. Está el Partido Socialdemócrata, está el Partido Liberal, está el Partido Unión para los Rumanos, está la Fuerza de Derecha, está la Fuerza Democrática y todo lo demás. Están diferentes partidos tradicionales comparativamente que se han roto. El multipartidismo
populismo ha crecido demasiado en Rumania en los últimos años. Hay partidos que se han ido rompiendo, hay alas que son más liberales, alas que son más radicales, alas de izquierda, alas de derecha, alas de centro, alas pro democracia comparativamente a las pro nacionalistas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que Georgescu, si hubiese, incluso si gana las elecciones, tiene que lidiar con un montón de partidos políticos que muchos de ellos tienen ideas extremadamente distintas a las suyas en particular. Esto, uno, lo que genera comparativamente es que hubiese tenido que moderarse en su discurso. Dos, no hubiese tenido la capacidad para poder aprobar todas las leyes que quiere hacer primera posición, que tienen incentivos en destruir la democracia, como dice primera posición comparativamente, o dos, de perpetuarse en el poder. Pero tres, y más importante, comparativamente, incluso si tuviese cierta mayoría legislativa, el punto es que no es suficiente como para poder pasar todas las leyes y todas las normas que quiera hacer, con lo cual los mecanismos de control que existen justamente en ese orden de ideas en el mundo de gobierno impiden hacer todo lo que dice primera oposición en primer lugar. Creo que con todo eso es suficiente para explicar comparativamente. Cada uno de los partidos políticos tiene muy pocos porcentajes. La Unión, por ejemplo, liberal tiene 7%, la Unión Socialdemócrata tiene 6.5%, la extrema nacionalista tiene 5.5% comparativamente. Cuando tú tienes que lidiar con otro partido político, tienes que hacer concesiones fuertes. Eso lo que implica es que no puedes aprobar todo lo que tú quieres en general. Incluso se aprueban algunas reformas, vas a tener que conceder otras reformas, con lo cual la capacidad de poder lidiar directamente con esto es intrínsecamente distinto. Tres, el Poder Judicial es independiente, el Tribunal Constitucional es independiente, son poderes autónomos comparativamente. No tiene la capacidad él para elegir quiénes son los jueces del TC, no tiene la capacidad tampoco para elegir quiénes son los fiscales o quiénes son los jueces del Poder Judicial. Son poderes completamente independientes que lo ven otros órganos jurisdiccionales, como sería en el caso del Perú, la Junta Nacional de Justicia, y en Rumania tiene otro nombre que la verdad no sé porque no hablo rumano, pero eventualmente todo eso ya hace significativamente que las posibilidades de hacer esto sean terribles. Ahora, tercer punto importante, ya rompiendo el punto más fuerte de alta oposición. Vayamos acá con el punto más importante. ¿Cómo son los votantes nacionalistas? Son irracionales. No es cierto con lo que dice alta oposición de que los votantes nacionalistas son racionales. ¿Por qué? Porque apelan a motivos, apelan a tradiciones, a la religión, por ejemplo, a valores conservadores. ¿Esto qué significa en ese orden de ideas? Que cuando Georgescu es eliminado en primera vuelta y se anulan las elecciones, lo que él hace es victimizarse en primer lugar. Esto le da legitimidad a él. Si es cierto que fue financiado por Rusia, uno, para utilizar todos los lobbies económicos prorrusos, medios de comunicación, por ejemplo, todos los medios pronacionalistas comparativamente, los periódicos y todo lo demás, para verse políticamente como alguien que está siendo perseguido como una persona política, ¿cierto? Como lo que hizo, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Uno, estas personas como son irracionales, porque son personas que apelan a motivos, son personas muchas veces viejas, pero pues, lo que hacen es que muy razonablemente lo que hacen es, uno, salen a marchar, dos, destruyen propiedad privada, tres, se muestran comparativamente a favor. Esto hace que probablemente esta ala se radicalice muchísimo más, en primer lugar. Esto es lo que va a explicar Fernanda en su látigo. Pero tercero y más importante, reconocen comparativamente que en el mundo de gobierno la investigación sigue comparativamente, incluso si en segunda vuelta él gana las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones igual lo puede impugnar comparativamente y el Tribunal Constitucional puede anular justamente la elección si se determina que hubo actos de corrupción. El punto es cómo esto es mejor comparativamente. En ambos lados de la casa la posibilidad cambia, porque en el mundo de gobierno justamente la investigación continúa pero de forma legítima, lo que hace es que incluso si Georgescu es culpable, tienes todos los mecanismos de legitimización para evitar que la gente que vota a favor de él se radicalice y que él pueda victimizarse en primer lugar como una víctima del sistema y como un perseguido político en primer lugar. Creemos que hemos demostrado dos cosas. Uno, no tiene el poder para hacer todo lo que quiere, como dice alta oposición. Dos, los votantes se van a radicalizar mucho más. Y tres, la investigación en el mundo de gobierno es mucho mejor porque termina mostrando un nivel de transparencia que le da mayor legitimidad a todos los poderes del Estado. Eso lo va a terminar de poner a Fernanda, orgullosos de proponer. Hola, hola. A forma de prueba de audio, nuevamente agradecerle a Marce por este maravilloso torneo, por ser una gran dupla, una gran persona y porque he aprendido mucho de ti. En segundo lugar, suscríbanse a Revelando la Historia, es un gran canal. A mi sociedad. Y bueno, acabo de darme cuenta hace poquito que hay una infestación de hormigas por acá cerquita, entonces si en algún momento empiezo a gritar, ya saben cuál es la razón. Bueno, y que este discurso no necesariamente representa lo que en realidad creo. Esto es un ejercicio de debate, por favor, no me funen con las cositas que voy a decir. Pero bueno, arara. Tururú, tu. Entonces,
Miren, creo que el problema principal del debate es que el gobierno hace bastante downplaying del debate en particular. No es necesario que, por ejemplo, Georgescu termine ganando las elecciones o termine volviéndose dictador de Rumanía para que efectivamente un fraude electoral sea suficiente para darse este tipo de cosas, pero creemos que también en términos ideológicos no termina siendo lo más importante, ¿no? Es decir, ya las democracias permiten que existan como algún tipo de ideologías bastante radicales siempre y cuando se muestren como los esquemas democráticos. Creo que si bien efectivamente alta muestra porque esto puede terminar siendo dañino, existen dudas razonables de por qué es legítimo hacer este tipo de cosas. Miren, la democracia tiene medios específicos bastante fuertes para protegerse a sí mismas cuando está amenazada, ¿no? Cuando hay fuertes crisis de seguridad, puede declarar estado de excepción y estado de guerra, suspendiendo como derechos constitucionales que tienen las personas, digamos que para solventar una crisis, ¿no? Si una persona, por ejemplo, es un riesgo para la seguridad nacional, se le pueden hacer cosas como detenciones por un periodo de tiempo, particularmente porque se considera como algo que termina siendo bastante grave, ¿no? Si hay un fraude electoral o por lo menos dudas razonables de que se haya terminado generando, termina como causando fuertes afectaciones a la institucionalidad rumana y por lo tanto es un riesgo demasiado grande para mantener este tipo de cosas. Y ojo, uno, ni siquiera tiene que ser presidente para que se materialicen este tipo de daños, ¿no? El hecho de, por ejemplo, haber sido el frontrunner en este tipo de espacios significa que tienen mayor capacidad de tener, por ejemplo, escaños en el parlamento, lo cual hace un crowding out effect a probablemente otros, digamos, otros partidos que no hayan participado en el fraude, por lo tanto, pues efectivamente daña las escalas de preferencias de las personas. Segundo, le da mayor capacidad de tener plataforma pública y financiamiento público a las campañas, lo cual efectivamente hace que termine favoreciendo. Pero el tercero, claro que sí permite como que efectivamente haya como mayor posibilidad de llegar a la presidencia y creemos que eso es extremadamente grave. Primero, porque sí existen elementos razonables de por qué efectivamente esto sí tuvo que ver como con intervención rusa y por lo tanto termina siendo fraudulento, razones en particulares. Primero, intereses vinculados a la geopolítica. Me gusta mucho que se haya hablado de Moldavia, particularmente porque tanto la extrema derecha rumana como Rusia tienen intereses particulares en Moldavia, ¿no? Ha financiado milicias en Transnistria, como bien lo estaba diciendo Alta de Gobierno, y la inteligencia de espacios ha demostrado que quieren hacer esto. Nótese que Georgescu precisamente repite los mismos points en este espacio, lo cual significa un alineamiento. Segundo, probabilidad. Muy poco probable que un tipo de campañas se hayan logrado movilizar únicamente por TikTok. Primero que todo, porque Rumanía es un país extremadamente desigual y por lo tanto, efectivamente, digamos que existen todavía grandes regiones campesinas del país que no tienen acceso a internet o que pues efectivamente no tienen las mismas maquinarias políticas para hacer este tipo de cosas. Tercero, particularmente por el hecho de que digamos que es una figura que no se conocía desde hace como mucho tiempo, lo cual significa que pues efectivamente existen dudas razonables de no utilizar ningún mecanismo convencional, de que existan este tipo de lógicas específicas. ¿Por qué? Particularmente el riesgo es demasiado grande y se tiene que hacer ahora para mitigar este tipo de cuestiones. Primero que todo, nótese cómo existe una mayor como dificultad de revertir los daños cuando se hace de manera después. Uno, porque particularmente ya te vuelves como, ya eres acreedor de una serie de derechos al poder ganar en primera vuelta, como lo puede ser financiación pública, como lo pueden ser plataformas en espacios políticos, etcétera, o incluso inmunidad diplomática en caso de que llegues a ser presidente, lo cual significa que incluso si termina descubriéndose que termina siendo culpable, es muchísimo más difícil condenar, destituir o hacer este tipo de cosas muchísimo después. Pero en segundo lugar, hay una mayor replicación del discurso que se tiene y por lo tanto, pues efectivamente los backlash que se terminan generando son muchísimo más grandes, ¿no? Si efectivamente lo que se nos dice es que las personas de ultraderecha son extremadamente como irracionales, es muchísimo más grave cuando estoy en la presidencia o estoy con una mayor cantidad de escaños en el Congreso y me dicen, no, te destituimos por este tipo de cosas, pero adicionalmente a eso, ahora tienes plataformas públicas para denunciar este tipo de cosas o incluso tienes acceso a, qué sé yo, a poderes militares, etcétera, para hacer esto, que es exactamente lo que le pasó a Yanukovych en Ucrania, lo cual pues terminó generando las guerras de secesión que se tienen en este tipo de espacios. Pero tres, genera como capacidades de repetición a lo largo del tiempo, ¿no? Nótese como
pasó, por ejemplo, cuando a Samper no se le condenó por recibir dinero del narcotráfico? Las futuras campañas políticas tenían, digamos que, investigaciones muchísimo más laxas, particularmente porque esto ya era algo visto como permisible, lo cual hace que pues efectivamente se termine jodiendo muchísimo más la democracia. ¿Cuál es el problema con eso? Creo que Alta de Gobierno nos dice, la gente en Rumanía valora bastante la democracia, pero nótese cómo la mayoría de las democracias en Europa Oriental terminan siendo como bastante frágiles. No, porque durante el periodo soviético, etcétera, hubo, digamos que una gran cantidad de concentración del poder, lo cual hace que pues este tipo de mecanismos se terminen siendo como muchísimo más frágiles. Por eso es que tenemos a figuras como Orbán, como el PiS en Rumania, etcétera, particularmente porque son democracias que se dificultan muchísimo más de retrocederse a los pasos, digamos, autoritarios que sean en este tipo de cosas. No estamos dispuestos a desestabilizar la democracia. Antes de seguir, Alta, si tiene un punto. 3, Y entonces no 2, están suficientemente planteados porque no llegan a todo el país, entonces no es tan malo dejarlo participar en la segunda vuelta porque no va a quedar electo, pero incluso es mucho peor en mi mundo, en tu mundo, porque terminan viendo mucha más reacción de las personas que sí están dentro de la influencia. Miren, at best, el problema principal que se está haciendo esto es que cuando tú ganas las primeras vueltas y lo haces con un cierto umbral de población, recibes financiamiento público. Si no les interesa el hecho de que pues efectivamente pueda putear digamos, las instituciones democráticas, esto literalmente significa quitar del erario público o quitarle a otros partidos que no tenían los mismos mecanismos, digamos que honestos, para pues efectivamente lucrar a un partido que no se merece este tipo de problemas. Eso ya es problema suficiente, particularmente porque Rumanía no tiene toda la plata del mundo. Creo que eso termina siendo extremadamente grave. Porque ellos terminan siendo asumibles. Vean, probablemente las siguientes elecciones de todas maneras tengan candidatos que a las personas de extrema derecha les vayan a gustar. El tema es que probablemente las elecciones posteriores tengan cosas como lo pueden ser observadores internacionales, o por lo menos que digamos que las campañas políticas sean muchísimo más cautelosas en ese tipo de espacios. Si vuelve a ganar la ultraderecha, es poco probable que tenga los mismos intereses, porque ya la interferencia rusa probablemente está, digamos que mucho más investigada, pero si no termina ganando, pues efectivamente el backlash ahora se ve legítimo porque hay observación internacional para decir que esto no era legítimo en primer lugar, orgullosos de oponer. Hola, hola mi gente latina. Estoy enferma. Tomé la brillante idea de salir a beber ayer, a pesar de que estaba enferma. Así que literalmente me estoy muriendo. Pero no importa. Em, Dedicatoria súper breve. Estoy feliz de haber venido con Tony. Estoy feliz de estar acá. Yo estaba en debate, pero no debatía porque genuinamente me da mucha ansiedad hacerlo. Jorge fue el que me ayudó a soltar eso. Así que estoy agradecida por eso con él. Y ya. Eso es todo lo que tenía que decir y me estoy cagando del susto, pero sin miedo al éxito. No importa. Entonces, vamos a empezar en 3, 2, 1. Voy a empezar refutando a Alta de oposición acerca de cómo es que en el hipotético caso que efectivamente se pruebe que Rusia realmente influyó en las elecciones, creo que tengo 3 respuestas para esto. Creo que la injerencia externa no se combate anulando elecciones, creo que se fortalece la democracia, creo que si Rusia influyó, la respuesta no es anular elecciones válidas, sino más democracia, más transparencia y más participación. Quiero que quede claro que estoy jugando en nuestro peor mundo y cómo aún así ganamos. Creo que quitarle la voz al pueblo es exactamente lo que la Rusia quiere. Creo que refuerzo la democracia con reglas claras, no con reacciones arbitrarias. Creo que giras el miedo porque anular fortalece a Rusia, porque muestra que las instituciones son frágiles frente a la presión externa. Creo que de verdad creen que lo democrático es decirle a los ciudadanos tu voto fue manipulado, así que lo borraremos, gracias a Dios. No, lo democrático es investigar, sancionar y resistir, no censurar. Creo que no hay pruebas de favores concedidos, no castigamos por lo que podría hipotéticamente haber pasado. No sabemos qué pasó, qué favores, qué promesas, es especulación.
no puedes anular un resultado electoral solo porque alguien podría hacer algo en el futuro. Creo que pones a la oposición como paranoica, como manipuladora. Creo que recuerdas que la justicia preventiva sobre intenciones es una lógica súper autoritaria, que es lo que supuestamente oposición quiere proteger. Por otro lado, si no me sé el nombre del pata, Jersku, creo, incurre en favores indebidos, creo que el sistema puede juzgarlo y puede removerlo. Creo que en el hipotético que eso llegara a pasar, tenemos Congreso, tenemos Fiscalía, tenemos prensa, tenemos sociedad civil para frenarlo. Creo que refuerzas el poder del Estado de Derecho posterior a la elección sin necesidad de violentarla. Y por otro lado, creo que evitar que gane alguien porque quizás le deba algo a Rusia es paternalismo disfrazado de soberanía. Creo que lo antidemocrático no es que un presidente tenga influencias, lo antidemocrático es que los ciudadanos no puedan elegir por qué las élites creen que no saben votar bien. Creo que lo que realmente atenta contra la soberanía es la idea de que el pueblo necesita ser protegido de sí mismo. Ok, eso con ese punto del hipotético caso en el que vaya Rusia, en un rato doy el point. Continuemos. Ok, entonces vamos en orden. Ahora, respecto al tema de cuando anulas, sobre el tema de la radicalización y por qué es lo más importante del debate, y si lo que baja de posición y alta de posición me quieren decir es que cuando este man esté, se va a hacer muchísimo daño y va a ser terrible, creo que es mucho peor cuando anulas las elecciones. ¿Por qué? Porque cuando anulas, creas mártires, no creas soluciones. Creo que la anulación convierte a este huevón en un mártir del sistema. Lo fortalece simbólicamente, ya no es un outsider raro, es el candidato prohibido, el que fue borrado por decir lo que nadie más se atrevía a decir. Creo que lo haces inmune a la crítica futura, creo que construyes un relato victimista que conecta emocionalmente con sectores desconfiados del sistema. Creo que la verdadera radicalización viene cuando la democracia parece una farsa. Creo que si tu voto puede ser anulado cuando molesta a la gente, ¿por qué creer en la democracia? Creo que eso no solo radicaliza a los votantes, creo que ya no tienen interés en participar, los empuja a extremos, los vuelve más ultraderechistas, que es lo que supuestamente quiere proteger a alta oposición en general. Creo que los empuja a extremos a rechazar el sistema, a salirse del juego institucional. Creo que esto es problemático. Ha pasado con Estados Unidos y con Trump, por ejemplo. Ahora vamos con el tema de anular las elecciones genera frustración sin cauce. Gobernar permite contenerla. Creo que permitirle gobernar a este gobierno es asumir el reto de contener sus excesos con instituciones, con prensa, con calle, con personas. Anularlo no los calma, los enfurece, les quita su victoria y los deja sin canal democrático para expresarla. Creo que cuando no te dejan ganar con votos, te queda la calle y ahí la radicalización no tiene límites. Y ahí sí hay problemas. Creo que la anulación destruye el centro político. Creo que con cada anulación por miedo el centro se erosiona. Creo que ya no hay confianza en las reglas. Solo hay extremos, quienes aplauden el sistema por censurar, quienes quieren quemarlo todo por haber sido traicionados. Creo que, la oposición considera que este pata en el poder es un incendio y va a ser terrible. Creo que para anular la voluntad popular, anular la voluntad popular es la chispa que va a encender todo, porque cuando el pueblo pierda la fe en el voto, ya no hay contención posible, solo enojo, solo rabia, y valen madre. Entonces, eso con el tema de la radicalización. Ahora vamos con el tema, vamos a continuar con el tema de las refutaciones respecto a que esto es necesario y que el pata al ser autoritario y dejarlo gobernar es suicidio institucional. Creo que no es cierto. Creo que George Bush representa un riesgo real para la democracia. Creo que quiere cerrar... sí, ok, antes de que vaya alta. Pero Fer, el problema es que si tú no haces absolutamente nada, lo que pierde crédito es la democracia en sí. Estás prohibiendo el voto, estás investigando ese voto y luego, si es legítimo, lo permites. El problema es que no estás investigando ese voto, estás investigando ese voto después de haber cancelado las elecciones. Nosotros no decimos que no se investigue, que se investigue, y si resulta que al final sí pasó, hay mecanismos institucionales y democráticos en el que anulas las elecciones, pero no lo haces ex post cuando la gente ya votó, cuando admitiste esa candidatura a trámite, cuando esa candidatura pasó, cuando tuvo el apoyo popular que tuvo, porque la materialidad es que lo tuvo. Entonces, si tuvo todo ese apoyo, no es justo hacerlo ahora, es antidemocrático y es peligroso, sienta un precedente peligroso de que si no te gusta el voto de las personas, puedes anularlo por posibles indicios que Dios sabe por qué pueden funcionar. Creo que es importante establecer también tres cosas. Creo que se tiene que proteger la legitimidad democrática, creo que la voluntad del pueblo tiene que primar, creo que anular elecciones, incluso en un contexto polémico, debilita el principio básico de la democracia, que el poder emana del pueblo. ¿Por qué esto importa y por qué es lo más importante del debate y sale en baja de gobierno? Creo que cuando millones de personas votan y luego una élite anula ese resultado por considerarlo peligroso o manipulado sin pruebas concluyentes porque no las tienen, se rompe el contrato social. La gente deja de creer que su voto vale. Esto es peligroso. Esto tiene un impacto muy fuerte, que es de erosión institucional. Creo que genera mayor abstención futura. Creo que genera un precedente para anular elecciones cada vez que un resultado incomoda a los poderosos. Creo que, ya no voy a dar pois, Mateo, lo siento. Creo que el castigo en general por medios ambiguos de campaña no puede ser retroactivo y este va el pero. Si descubren que pasa, está bien, anulemos las elecciones y el pueblo es presidente y resulta que
no era, se harán procesos, pero no puedes cambiar las reglas del juego después del partido. Si el uso de redes sociales y campañas digitales era legal al momento, si era legal usar TikTok al momento de la elección, no puede ser la base para anularla. Creo que se requiere una regulación mucho más clara y ex ante. Si anulamos porque fue raro o parece injusto, abrimos la puerta a un autoritarismo institucional muy fuerte. Creo que esto es un precedente de arbitrariedad muy grande. Y sobre todo, lo que sucede en oposición es que conviertes al outsider en mártir. Creo que al anular las elecciones te refuerzas el discurso del pata de el sistema me tiene miedo, las élites no quieren que el pueblo me elija. ¿Y esto por qué es importante? Porque si sus seguidores se radicalizan, se forma un movimiento antisistema más fuerte, más emocional, más difícil de contener. Creo que genera polarización extrema, deslegitimación de las siguientes elecciones y posible desobediencia civil. Para cerrar este látigo, creo que solamente nosotros hemos probado cómo es inherentemente peligroso por la radicalización, mucho más desarrollado que en mi alta. Creo que hemos respondido de forma adecuada a alta de oposición, explicando cómo es que, incluso aunque Rusia influenciara, no es la forma de gestionarlo, pero cómo es poco probable que lo haya hecho y sobre todo cómo no es justo hacerlo, porque tienen que respetar los valores democráticos de la casa. Por todo eso, muy orgullosa de me muero. Hola. Espero que se me escuche. Y en lo que me dicen sí. Gracias, Andrés, por aceptar de último momento y por hacer un proceso tan divertido y honestamente tan estimulante. He aprendido muchísimo de ti y este es el tipo de debate que me gusta hacer. Gracias a la sala, son muy bonitos y les quiero mucho. Suscríbanse a Revelando la Historia. Suscríbanse a los canales de Mati. Y ya, pues nada, adiós. Bueno, no adiós, me van a escuchar 7 minutos, pero adiós. Creo que el fondo del debate era muy claro. ¿Qué tan probable es que Rusia haya intervenido en las elecciones? Y ante esta posibilidad, ¿qué tan razonable o legítima es esta medida? ¿Es proporcional o es desproporcional? Pero hay poco de eso en este debate y pues por eso estoy muy triste. Miren, creo que en los gobiernos es poco claro el grado de daño que tiene esta medida. O sea, creo que vemos la posibilidad de hacer un daño democrático, pero esto depende de que no haya habido injerencia rusa. Y creo que vemos la posibilidad de que si esta persona llegara al poder, hiciera cosas problemáticas. Pero esto es contradictorio con la defensa de la democracia. O sea, si ambos gobiernos dicen que lo importante es que las personas puedan representar su voto y que puedan ver que su ideología está presente en la primera vuelta, la segunda vuelta o la presidencia, pues entonces me da igual qué tan radical sea esta persona, qué tan de ultraderecha sea esta persona o qué tan nacionalista sea esta persona. Y creo que en ese sentido ambos casos de gobiernos tienen inconsistencias fuertes, pero honestamente creo que también mi alta tiene ese problema. Vamos a ver individualmente a cada uno de los gobiernos y por qué claramente la extensión de Andrés les gana en esta ronda. Miren, creo que en relación a alta de gobierno, cuando nos hablan sobre un principio de protección de la democracia, creo que esta medida efectivamente busca esto, ¿no? O sea, entender que ante una posibilidad de riesgo latente, tomamos decisiones duras que sí pueden vulnerar los derechos de las personas, pero que los pueden proteger de vulneraciones más serias. Entendemos que el principio de protección también se cumple del lado de oposición, pero solo nosotros explicamos por qué es probable que esto suceda, por qué los daños son graves y por qué es necesario asumir este tipo de mecanismos. Cuando nos hablan sobre cómo el ultranacionalismo es malo, pues son inconsistentes con lo que dicen que es el interés máximo de este país, que es priorizar la democracia. Y cuando nos dicen que hay una alternativa, que es hacer un proceso de investigación que sea largo y profundo, no hay explicaciones que nos permitan entender por qué esto es comparativamente mejor. O sea, piensen en procesos como los que se dieron en Estados Unidos, que es una democracia mucho más sólida, con muchos más recursos, y aún así hubo una percepción de que Rusia había intervenido en las elecciones muy tarde, cuando ya se habían hecho daños muy serios y hubo una incapacidad fáctica de revertir los daños o tomar sanciones efectivas. ¿Cuál era la posibilidad de que este país tuviera este tipo de situaciones? Creemos que muchas veces sí tenemos que tomar medidas preventivas serias, pero pues porque los daños no son asumibles. Creo que alta de gobierno debió haber profundizado mucho más porque su alternativa era comparativamente mejor. Ahora, respecto a baja de gobierno, yo creo que es poco importante si es poco probable que ganara o no, porque las agencias que toman medidas preventivas no toman medidas preventivas conforme a la certeza de que se den ciertos daños, sino la probabilidad
suficientemente razonable de que se den este tipo de daños. Creo que las explicaciones de Andrés respecto a por qué es razonable, no que ganara o perdiera, sino razonable que haya habido fraude electoral, son suficiente incentivo para que este organismo tomara medidas preventivas. Pero además no hay involucramiento con los daños medios de los cuales habla Andrés, que es el daño que puede haber tanto en el proceso de elecciones como en la normalización de este tipo de mecanismos, como en la injusticia de competencias, pero más de esto en el refuerzo de la extensión. En ese sentido, creo que también hay una respuesta bastante buena en el látigo de Fernanda respecto a cómo esto puede ser un mecanismo para quitarle la voz al pueblo. Y yo creo que aquí lo que nos tendría que haber dicho Baja de Gobierno es porque la voz del pueblo está representada exclusivamente a través de este candidato. Porque noten cómo el mecanismo es muy claro, no en decir vamos a anular este candidato y vamos a pasar directamente a una segunda vuelta, sino vamos a repetir la primera vuelta. Y de hecho lo que sucedió en la repetición de la primera vuelta es que el partido estuvo en las elecciones y la persona que era el viceprimer ministro o que estaba apuntado a ser el viceprimer ministro de este candidato, pues ahora fue el candidato. Lo que esto significa es que sus intereses políticos, su cosmovisión y su agenda estaban claramente representadas en un partido político y en un candidato que se alineaba fuertemente con lo anterior. Yo creo que el grado de representación que las personas ultraconservadoras tuvieron en esa nueva primera vuelta es bastante justo y me parece que es suficiente para ganar este debate, pero también creo que hay otro tipo de beneficios, porque efectivamente si se sienten vulnerados con este proceso pueden movilizarse mucho más en la primera vuelta, pero también pueden fiscalizar mucho más el proceso y cuando lleguen al poder, si llegan al poder, llegan ahora de una forma legítima en la que no hay fuertes críticas a su gobierno y el proceso por el cual llegaron y hay una mayor probabilidad de que haya gobernabilidad, porque al final del día llegar al poder por llegar al poder no es deseable, lo efectivo es llegar al poder y pues poder materializar tus intereses. Punto a la alta. Ustedes también caracterizan que Rusia es un agente bastante irracional. ¿Porque crees que la demanda de lo que está sucediendo mal y el ataque hacia el ultranacionalismo va a ser de manera racional como fiscalizar elecciones y no va a ser de manera radical? Demostrado eso en tu discurso, pero honestamente yo no sé cómo puede Rusia actuar de forma radical en este proceso y la verdad es que lo habríamos visto, ¿no? O sea, esta es una moción de lamentar. Si las personas se hubieran movilizado súper violentamente, tendríamos esa evidencia en la realidad. Yo creo que no podemos inventarnos una potencial movilización rusa y una potencial revolución en el país cuando honestamente pues no lo vimos. Bueno, vamos entonces a diferenciarnos de nuestra Cámara Alta. Yo creo que nuestra Cámara Alta habla sobre cómo esta organización autónoma tiene la facultad de tomar este tipo de medidas, pero nunca habla de por qué esta medida específicamente. Creo que nuestra Cámara Alta habla sobre por qué este es un político personalista y es problemático que llegue al poder, pero como decía, esto es una inconsistencia con un principio que se ha reconocido como importante en el debate, que es que queremos que el país sea democrático y que llegue quien tenga que llegar como representación de los votos de las personas. Y yo creo que menciona potenciales daños, pero al lanzar tantos mecanismos en el debate, honestamente no puede probarlos. Creo que al final del día, si la profundidad en alta de Oppo no está suficientemente probada, una medida preventiva tan grande no es asumible en el debate, más no necesariamente es mejor y afortunadamente para mí en este debate más no era mejor. ¿Por qué entonces la extensión gana? Miren, yo creo que como ya había dicho, es muy efectiva en probar la plausibilidad de que haya habido una intervención rusa, ¿no? Por la alineación de objetivos con la UDE, porque es poco plausible que este candidato haya conseguido tanta movilización sin hacer campaña, por los precedentes que hemos visto en la arena internacional como Cambridge Analytica, y al final del día entendemos que esto tiene potenciales daños en diferentes partes del proceso electoral, ¿no? Que la competencia sea desleal, injusta, que haya incapacidad de igualar a este candidato y, o peor, que haya incentivos a otros candidatos a hacer este tipo de mecanismos para poder competir en igualdad de condiciones, que pase la primera vuelta y tenga recursos que no merecía o se asiente en el poder de forma injusta y si llega al poder, pues que haya una situación en la cual hay mayor backlash al intentar destituirlo, que alcance, por ejemplo, protección institucional o que pueda accionar la agenda rusa para pagar la deuda que ha obtenido para llegar al poder. Muy orgullosa de oponer en este debate. Perfecto, gracias por este gran debate. Vamos a empezar ahora a deliberar y pues nada, nos vemos en los resultados. Muchas gracias a todos, buen debate.